todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Sbamut. Hora de despertar. Bajo el velo de la cortesana Sbamut. Capítulo 8. Lo que quieren las mujeres. Texto del capítulo. Después de su pequeña hazaña durante el ataque de los monstruos en la ciudad, Belle tuvo dificultades para convencer a Ina de que sus habilidades ahora eran suficientes para que ella lo dejara bajar más. A ella le hubiera gustado comprobar sus palabras por sí misma, pero no era como si pudiera mirar su falda, ya que Ishtar sabía cómo bloquearlo y ocultarlo. Así que tuvo que aceptar sus palabras. Pero se negó a dejarlo hacerlo hasta que le hubiera dado un curso intensivo sobre todo lo que había hasta el 10º piso. A pesar de todo lo que Ishtar le había hecho, Belle todavía estaba relativamente ciego en lo que se refiere a las mujeres, por lo que no vio todos los pequeños cambios en el comportamiento de Eina ni sus nuevas gafas. Luego del encuentro con Ishtar durante la monstercería, Eina había comprendido que la diosa de alguna manera estaba dando su consentimiento si alguna vez las cosas se volvían más íntimas. La mitad de Elfa aún no había aceptado todo, pero su inconsciente le estaba jugando una mala pasada y había algo, muy dentro de ella, que le decía que no había daño en intentar acercarse a Belle. Para empezar, de repente sintió ganas de cambiar de gafas, por lo que abandonó sus habituales gafas ovaladas por un modelo rectangular que acentuaba el aspecto de profesora sexy que le conferían. Por lo demás, todo giraba en torno a sus gestos. En cierto modo, ella se estaba volviendo mucho más táctil con él. Lo hacía a través de cosas sencillas, como poner su mano sobre la de él para señalarle información en un libro que estaba leyendo, caminar detrás de él e inclinarse sobre su hombro para responder una pregunta, dejar deliberadamente que su aliento le hiciera cosquillas en la oreja y otras pequeñas cosas por el estilo. Irónicamente, el hecho de que Ishtar pasara su tiempo burlándose de Belle lo había vuelto más o menos inmune a un enfoque tan sutil. Y por su parte, Eina solo era medio consciente de que lo estaba haciendo. Si realmente hubiera querido participar en una seducción más activa, tal vez se hubiera abierto un poco más la camisa en privado. O tal vez incluso lo hubiera golpeado sobre el escritorio a estas alturas. Sin embargo, todavía no había llegado a ese punto y, a pesar de su comportamiento, todavía estaba en una conversación profesional. Me preocupa un poco que sigas cayendo sola. ¿Tu diosa no ha reclutado a nadie más para el Delevat? Todavía no que yo sepa. Ya veo, en ese caso, quizás quieras considerar equiparte mejor. Ya lo tengo, mi diosa me hizo forjar un arma personalizada y es genial. Un arma de calidad es algo bueno, pero también necesitas una buena armadura. No tiene sentido golpear fuerte si un monstruo puede matarte de un solo golpe porque no tienes una buena defensa. Sin mencionar que si estás solo, no puedes contar con nadie que te ayude si te lastimas. En efecto. Todavía uso la armadura de principiante que me dio mi diosa, pero creo que está empezando a desgastarse. Deberías tener el presupuesto para cambiarlo ahora, ¿no? Sí, como mi familia cubre mis gastos actuales, he podido ahorrar algo de dinero. Eina entonces recordó que Belle no llevaba mucho tiempo en la ciudad, por lo que no debía conocer ninguna tienda interesante para su nivel. Y no eran las berberas, que normalmente luchaban semidesnudas, quienes le iban a decir dónde comprar una buena armadura. Belle, ¿estás libre mañana? Sí, ¿por qué? ¿Cómo te gustaría que te acompañe para ayudarte a equiparte? ¿Está permitido hacer eso? Claro, puedo hacer lo que quiera en mis días libres. ¿Tus días libres, Eina? No tienes que sacrificar tus días libres por mí. Belle, si te lo ofrezco es porque me hace feliz, ¿de acuerdo? Está bien, si insistes. Está bien, nos vemos mañana a las 10 en la plaza central. Está bien. Cuando Belle regresó a la mansión astral, vio a Estia, vestida de sirvienta, barriendo el patio delantero. Era una vista que siempre la hacía sentir extraña. La pequeña diosa estaba haciendo su trabajo con una motivación muy relativa. Incluso dejó escapar un profundo suspiro. Sin duda, todavía se preguntaba cómo había terminado allí. Buenas noches, señora Estia. La pequeña diosa de los coletas salió de su ensoñación y vio al niño entrando. Buenas noches, Belle. Estia se había calmado un poco desde su llegada, al ver que Belle no se parecía en nada al pequeño pervertido con el que temía tener que lidiar al principio. ¿Estás bien, señorita Estia? ¿Pareces cansada? No es nada, Belle, solo otro día infructuoso. Oh, siento escuchar eso.
El trato entre Hestia e Ishtar permitió a la diosa del hogar continuar buscando niños para su familia, pero a primera vista no iba a ninguna parte. Pensé que iba a tener una gran experiencia con mi propia familia una vez que estuviera en el inframundo. Ahora me encuentro haciendo tareas domésticas, dijo con otro suspiro que delataba su gran decepción. Lo entiendo, cuando llegué a la ciudad pensé que sería más fácil. Todos me cerraron la puerta en la cara, solo Lady Ishtar me dio una oportunidad. Si te hubiera conocido antes, Belle te habría convertido en mi hijo. Sinceramente, hubiera aceptado con mucho gusto. Pero, además, estoy muy feliz con mi diosa y no la abandonaría por nada del mundo. ¿En serio? Entonces, qué lástima para mí. Los dos compartieron una pequeña risa cómplice. A pesar de la renuencia de Hestia, ella y Belle se estaban acercando bastante rápido, como si las cosas fueran extremadamente naturales entre ellos. Y bien. Estamos hablando de infidelidad. Dijo entonces Ishtar, como un demonio salido de una caja, lo que los sobresaltó a ambos. Diosa. Por supuesto que no. Entonces, ¿no me dejarías por nada del mundo? Tú sí que sabes hablar con las mujeres, pequeño travieso. Ishtar lo tomó en sus brazos al mismo tiempo que le daba un fuerte abrazo. Si por fuera parecía que estaba bromeando, como siempre, por dentro, las palabras de Belle le calentaron el corazón. Al verlos hacer esto, Hestia dio un pequeño suspiro divertido y se retiró al interior de la casa, dejándolos a los dos con su habitual delirio. Por supuesto, no tardó mucho para que Ishtar lograra que Belle le contara sus planes para el día siguiente y la promesa que se habían hecho con Eina. Oh, mi pequeño Belle está teniendo su primera cita con una mujer. Diosa, no es eso, Eina solo me va a ayudar a equiparme. Pero lo hace bien en su día libre, ¿no? Sí. Belle, cuando una mujer y un hombre acuerdan encontrarse en su tiempo libre para ir de compras, creo que puedes llamarlo una cita y no importa qué tipo de tienda sea. El joven dejó escapar un profundo suspiro de molestia antes de continuar. Bueno, supongo que no tiene sentido intentar sacarte esa idea de la cabeza. Exactamente. Bueno, vamos a intentar que te vistas un poco mejor para mañana. Y asegúrate de llevarla a comer a algún lugar agradable. Si tienes problemas, solo finge que es para agradecerle su ayuda. Y si sientes que todo va bien, tienes permitido no ir a casa mañana por la noche. La diosa puntualizó sus palabras con un pulgar hacia arriba y un guiño cómplice, lo que decía mucho sobre el mensaje que le estaba transmitiendo. Diosa. Construir un harén es un proyecto a largo plazo, Belle, tienes que empezar a trabajar en ello lo antes posible. Basta ya con eso. Sabía que tenía una cara demasiado inocente para un hijo de Ishtar, añadió Hestia desde su lado. Pero mientras Belle tenía que lidiar con su diosa en casa, Eina también se estaba preparando. Fue solo ahora que se dio cuenta de que su propuesta podría confundirse completamente con una cita. Siempre había jurado mantener una línea clara entre el trabajo y la vida privada. Muchos aventureros ya la habían cortejado, pero ella siempre había sido inflexible. Belle fue el primero por el que rompió sus propias reglas. Esto la dejó en un dilema. ¿Qué debería hacer al día siguiente? No podía ir con su ropa de trabajo. Más aún si estaba fuera de servicio. La semielfa comenzó a pensar mucho en su atuendo. Quería hacer un esfuerzo por Belle. Empezó por la parte de arriba. Eligió su bonita blusa blanca. Era sencilla y elegante a la vez. Además, con sus pechos, tenía el escote justo para mostrar lo suficiente sin resultar vulgar. Lo justo para dejar entrever ese valle misterioso que ha fascinado a tantos hombres desde el principio de los tiempos. Luego, la parte de abajo. Optó por ponerse su falda roja. Rara vez la usaba, le parecía un poco corta, pero ¿por qué no esta vez? Si se cruzaba con él en una escalera o si había una ráfaga de viento, se sonrojó al pensarlo, pero aún así validó su elección. La completó con unas simples medias negras. Finalmente, estaba lo que había debajo de todo eso. Normalmente no habría preguntado, pero esta vez se mostró reacia a sacar un regalo de su madre. La lencería de batalla, para el día en que encontrara al yerno perfecto. Eina tragó saliva, terriblemente avergonzada ante la idea de ponerse algo tan atrevido. Pero las palabras de Ishtar todavía resonaban en el fondo de su mente.
Y si la diosa de Belle le daba luz verde, entonces el medio elfo cedió a la tentación. Al día siguiente, siguiendo el consejo de su diosa, Belle llegó un poco antes de lo previsto. Para consternación de la diosa, el chico solo vestía ropa práctica y nada realmente elegante. Pero ya era tan lindo en su estado natural que pensó que eso sería suficiente. Campana. La voz de Eina sonó detrás de él y se dio la vuelta, para quedarse sin palabras. Era la primera vez que veía a Eina con algo que no fuera su uniforme del gremio y, por cierto, sin sus gafas. La conclusión era simple, ella era realmente una mujer muy hermosa. Sin mencionar que su herencia élfica le otorgaba cierta gracia natural. Hola Eina, logró finalmente tartamudear, con las mejillas rojas. ¿No te hice esperar demasiado? Mientras hablaba, la joven inconscientemente adoptó una pose linda, con las manos detrás de la espalda y se inclinó ligeramente hacia adelante de una manera que mostraba sutilmente su escote. No, acabo de llegar. ¿Nos vamos? Sí, con gusto. Entonces Belle siguió a Eina mientras ella lo conducía directamente hacia Babel. Un poco más allá, una figura encapuchada observaba la escena desde lejos. Oh. Esa chica se lanza al ataque desde el principio. Es atrevida pero conserva un aire inocente, eso me gusta, dijo una diosa muy divertida por el espectáculo. ¿En serio, Ishtar, qué estamos haciendo aquí? Preguntó entonces Estia, obligada a seguir a su nueva jefa. Esta es la primera cita de mi amado Belle, definitivamente no quiero perdérmela. ¿Y por qué tengo que ir contigo? Porque es divertido, ¿no tienes curiosidad? Apenas conozco a este chico. Sí, pero sé que te gusta a pesar de lo que dices. Vamos, ¿no sientes curiosidad, aunque sea un poco? La pequeña diosa estaba un poco avergonzada. Sí, le gustaba Belle, aunque todavía estaba un poco recelosa de lo que Ishtar pudiera haberle metido en la cabeza. Pero tenía que admitir que el chico siempre había sido decente con ella y que su amabilidad lo hacía adorable. ¿Por qué acepté este trabajo? Dijo abatida. ¿Porque era esto o baile en barra con una lanza en una tienda de Hefesto? Uf. Gracias por recordármelo. A sus órdenes. Ah. Ya se están moviendo, vamos. Así que Eina llevó a Belle en dirección a Babel, sin sospechar que la seguía una diosa demasiado curiosa y otra que estaba cansada de verse arrastrada a este tipo de tonterías. Aunque comenzaba a simpatizar con Belle, la pequeña diosa estaba más interesada en el comportamiento de Ishtar, ansiosa por ver cuánto había cambiado y si podía entender la razón. Una vez en la torre, Eina guió a Belle hasta las tiendas de Hefesto, explicándole cómo funcionaban. En particular, le explicó que además de las tiendas, que vendían artículos de alta calidad que costaban un ojo de la cara, también había tiendas que vendían equipos mucho más asequibles, fabricados por jóvenes herreros que necesitaban ganar experiencia y hacerse un nombre. Durante toda la visita, por alguna extraña razón, Eina prefirió no tomar el ascensor y tomó las escaleras, siempre pasando de largo, para indicarle el camino. Y si él miraba hacia arriba en el momento equivocado, entonces, pero Belle seguía concentrado en su equipo. Finalmente llegaron a una tienda de armaduras y comenzaron a mirar lo que estaba en venta. Belle tenía un poco de presupuesto disponible, pero tampoco quería hacer ninguna tontería. Después de un tiempo en la mazmorra, su propia experiencia y el tipo de entrenamiento en el que se estaba centrando Lena, prefirió buscar algo ligero, que le permitiera mantener suficiente movilidad. Mientras paseaba por la parte trasera de la tienda, vio algunas armaduras guardadas en cajas sencillas y observó un conjunto en particular. Una protección simple pero sólida que también parecía adaptarse a él. No había ninguna marca de Hefesto. Como le había explicado Eina, al herrero aún no se le debía haber permitido vender su equipo bajo ese nombre. Pero había inscripciones en la parte posterior del peto. La primera debía ser el nombre de la armadura y, por los dioses, qué horrible era. La segunda cosa era un nombre, sin duda el del artesano. Bien Cropso, un nombre que, obviamente, no le decía nada a Belle. Sin embargo, tenía un buen presentimiento sobre esta armadura. Sin más dilación, llevó la caja al mostrador y Eina le dio su bendición, junto con un hermoso protector de brazo de color esmeralda, un regalo personal de ella. Al ver que le quedaba algo de dinero y siguiendo el consejo de su diosa, Belle tomó coraje.
Eina, quería agradecerte y estaba pensando, que quizás te gustaría ir a almorzar a algún lado. El chico estaba rojo de vergüenza, pero se atrevió de todos modos. ¿Estaba exagerando? ¿Iba a tomarse a mal esa petición tan atrevida? Eina, por su parte, se sonrojó hasta las puntas de las orejas. Fue una mala idea. Una violación total de las reglas de profesionalidad e imparcialidad que le impone su profesión. Sí, con gusto. Pero no pudo resistirse a la oferta de Bell. Afortunadamente, por unos cuantos valis más, el joven pudo hacer arreglos para que sus compras fueran entregadas directamente en su casa más tarde ese mismo día. En cuanto a la diosa de la belleza, no había tenido la oportunidad de seguir a su pequeña favorita hasta la torre, porque Estia había armado un gran escándalo porque se negaba a volver a acercarse a las tiendas de Hefesto. Parecía que esta historia de baile en barra alrededor de una lanza la había traumatizado un poco. Por suerte, cuando por fin logró calmarla, fue cuando Bell y Eina salieron de la torre. Y por lo que parecía, la reunión iba bien. Cuando la diosa lo vio llevar a Eina a un pequeño restaurante para invitarla a almorzar, se sintió orgullosa. Su tímida hijita estaba haciendo fabulosos progresos. Solo faltaría la posada diurna después de la comida para que disfrutaran del postre y sería un sorteo ganador. Por su parte, la diosa estaba comiendo una croqueta de patata que Estia había traído de lo que parecía ser su antiguo trabajo. No estaba nada mal, ella entendía que a la gente le podía gustar. Bella aún no sabía muy bien a dónde ir. Y llevarla a la anfitriona de la fertilidad estaba fuera de cuestión dada la reputación que tenía allí. Pero eso sin contar con Eina, que conocía la ciudad mucho mejor que él. Ella lo guió hasta un pequeño y agradable restaurante y se sentaron en la terraza. Los dos compartieron una buena comida mientras conversaban animadamente. Como se trataba de una reunión privada, se olvidaron del trabajo y hablaron de todo. Cada uno de ellos simplemente contó historias de sus vidas. Para Eina, su vida en la ciudad, algunos detalles sobre la historia de su madre y su conexión con Rivería. Bell le contó un poco sobre su vida antes de horario, su pequeño pueblo, las travesuras de su abuelo, la gente que extrañaba un poco. Todo bajo la mirada benévola de Ishtar, que esperaba ver más acción. La muchacha se ha quitado discretamente uno de sus zapatos, seguro que lo acariciará con el pie. O tal vez solo quiere estar cómoda, replicó Estia, todavía cansada de tener que seguir a Ishtar. Las dos diosas no tenían ninguna conexión particular en primer lugar, entonces ¿por qué tenía que soportar esto? Vamos, niña. Vamos. De hecho, la diosa pudo ver que en medio de la comida, Eina comenzaba a acercar suavemente su pie a la pierna de Bell y no había duda sobre la naturaleza del gesto. Eina parecía lista para atacar, antes de que cambiara de opinión y bajara el pie antes de tocar al joven. Finalmente, aún no había encontrado el coraje para intentar algo tan atrevido. Pero ten agallas, muchacha. Por su parte, Estia simplemente estaba estupefacta al ver a la otra diosa actuando así, muy lejos de la imagen que tenía de ella. Y, por desgracia para la diosa en cuestión, la comida terminó sin que ninguno de los dos hiciera ningún otro intento. Bueno, al menos se lo pasaron bien. Y por su aspecto, era obvio, y lógico, que iban a dar por finalizado el día. Lo que no le gustó a Ishtar, que se había ido con su pequeño discurso y estaba esperando un poco más de acción. En serio, Bell. Ten valor. Ishtar, en su estupidez, no había prestado atención a su reacción, lo que provocó que fuera escuchada por el joven en cuestión, quien giró la cabeza en su dirección. ¿Qué, diosa? ¡Ay, me han pillado!, dijo la diosa de la belleza mientras se acercaba a ellos, con una Estia hastiada pisándole los talones. Sí, soy yo. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Y tú, Lady Estia?, dijo al ver a la pequeña diosa a la sombra de la primera. Me pregunto lo mismo, respondió la diosa del hogar. Lo siento, Bell, pero esta es tu primera cita y definitivamente no quería perdérmela. Pero, diosa. No es una cita, Eina solo me estaba ayudando. La invité a almorzar, para agradecerle, eso es todo. A Eina le hubiera gustado estar de acuerdo con esta versión, pero una parte de ella estaba triste porque Bell lo negara de esa manera, porque una cita era lo que ella quería en primer lugar. Algo que Ishtar notó y se apresuró a señalarle al joven. Bell, me gustaría señalar que aquí estás rompiendo el corazón de Eina. ¿Eh? ¡No!
Eina, no me refería a eso. Me habría alegrado mucho si hubiera sido una cita, pero me refería a... Y el joven siguió hundiéndose bajo la mirada de dos diosas, una divertida, la otra estupefacta. Fue entonces cuando la primera de las dos decidió pasar rápidamente por detrás de la semielfa y griega. Levantó la falda para mirar debajo. Por supuesto, la principal preocupada dejó escapar un grito de sorpresa, sin esperar sentir el viento en sus nalgas. Diosa. ¿Qué estás haciendo? Suelta la falda de Eina. Dijo Bell, corriendo hacia ella y agarrándole la mano, teniendo cuidado de no mirar, aunque era muy tentador. En cuanto a la diosa, puso su cara de suficiencia y volvió a hablar. Bueno, eres muy aventurera, ya veo, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Bell, considerando lo que vi, te garantizo al 100% que efectivamente fue una cita. En cuanto a Eina, no sabía qué le causaba más vergüenza, si los comentarios de la diosa, el hecho de que se hubiera levantado la falda o el hecho de haber visto lo que se había atrevido a ponerse debajo. La pobre chica estaba ahora roja hasta las puntas de las orejas. Así que optó por la solución más obvia, salir corriendo. Bell, fue un gran día, gracias por el almuerzo, fue divertido. Te veo mañana en el gremio, concluyó antes de irse con paso apresurado. Eina, espera. Pero ya era demasiado tarde, la semielfa se había ido a casa antes de saltar a su cama y enterrarse bajo la manta, como si eso la ayudara a escapar de la vergüenza. Bell no había visto nada. Dios no quiera que hubiera visto nada. ¿Ishtar iba a decírselo? Cuando pensó en lo que se había atrevido a ponerse en lencería debajo de su atuendo, se puso aún más roja. Al otro lado, Bell caminaba frente a las dos diosas, pero sin decir una palabra. Bell. Deja de enfurruñarte. Esta vez te lo merecías, Ishtar, dijo Hestia en tono santurrón. Pero estaba preocupado por él, a lo que Hestia solo respondió con una cara que decía que no lo creía en absoluto. Vamos Bell, lamento haber arruinado tu cita. Te prometo que compensaré a Eina. Por favor, no, dijo finalmente el chico con un tono abatido. Su diosa era muy simpática y le gustaba mucho, pero a veces ella llevaba las bromas un poco lejos. Finalmente, Bell decidió enfurruñarse un poco más en su rincón. Viendo que parecía que eso le rompería el corazón a su diosa, lo haría hasta el día siguiente. Incluso él tenía ganas de castigarla un poco en ese momento. Amable, sí, ingenuo, sin duda, pero incluso él podía quejarse un poco cuando alguien llevaba las cosas un poco más allá. Mientras caminaba tranquilamente, una forma apareció desde la esquina y lo golpeó, una niña, muy joven a primera vista. Vuelve aquí, maldito payún. Dijo una voz enojada. O un payún. Que huía de un hombre agresivo a primera vista. Y por supuesto, el único reflejo de Bell fue interponerse entre ellos. No sabía por qué lo hizo. Porque parecía estar en peligro, porque era una chica o simplemente porque esa era su naturaleza. Él no sabía nada del contexto, el hombre bien pudo haber tenido razón al perseguirla, pero sus instintos le decían que quería lastimarla por las razones equivocadas. ¿Qué diablos estás haciendo, muchacho? Quítate de mi camino. Espera, calmémonos por favor. ¿Por qué la defiendes? ¿Eres amiga de ella? No, no la conozco. ¿Eh? ¿Eres estúpido o qué? Apártate de mi camino, mocoso, o te daré una paliza a ti también. El hombre sacó entonces su espada. Un poco asustado, Bell sacó su daga y se puso de guardia. Había recordado el consejo de ir siempre armado, incluso en una cita. Y se alegró de haber tomado esa precaución. Detrás de él, la joven Payún se olvidó por un momento de su atacante y su salvador, viendo solo la magnífica arma negra y la marca en la vaina, la de Hefesto. Aparte del entrenamiento contra Lena, Bell nunca se había enfrentado a otra persona y el hombre lo sabía, pensaba que tenía la ventaja. Qué lástima para ti, idiota. El hombre estaba a punto de atacar, eso es suficiente. Pero una voz fría y autoritaria lo detuvo en seco. La voz pertenecía a una elfa vestida con un uniforme verde de camarera. Llevaba una bolsa de compras en sus brazos. Sus ojos fríos delataban una poderosa fuerza interior. El hombre sabía que estaba tratando con alguien más peligroso, pero no dejó que eso lo molestara. ¿Qué? ¿Por qué te entrometes? Te estoy salvando la vida.
Toca a ese chico y su diosa convertirá tu vida en una pesadilla. ¿Qué quieres decir? ¿Qué demonios? El conejo de Ishtar. Espetó el hombre cuando finalmente reconoció a Belle, que coincidía con la descripción que circulaba sobre el nuevo chico favorito de la diosa de las cortesanas. No tenía intención de arriesgarse a que lo desterraran del distrito del placer o a que lo golpeara una manada de amazonas. Y, de todos modos, su objetivo había desaparecido, así que simplemente envainó su espada, apretó los dientes y se fue. Belle finalmente pudo respirar, relajarse y envainar su arma. ¿Qué pasó, señor Cranel?, preguntó Ryu mientras se ponía a su altura. Oh, había una chica y griega. Bueno, se fue, dijo mientras se daba la vuelta y veía que ella se había ido. ¿Otra mujer a la que le has puesto el ojo, señor Cranel?, preguntó con severidad. ¿Qué? Para nada. Solo quería ayudarla. Tengo que recordarte que aún tienes que asumir la responsabilidad con Sir. Deja de derramar tu lujuria sobre otras mujeres, le dijo con las puntas de las orejas enrojecidas. Deja de decir eso, no voy a derramar mi lujuria sobre nadie. Y una parte de él se preguntaba si Ishtar no tenía razón y todo esto era solo una forma muy retorcida de Ryu de mostrar algo de interés. No, se suponía que ella solo debía estar preocupada por Sir, incluso si no era por las razones correctas. Y mientras Belle tenía que lidiar con sus problemas, otro hombre tenía que lidiar con los suyos. Y así fue como Allen se encontró una vez más frente al lugar que tanto lo había traumatizado. No el calabozo, sino un burdel del que no había salido ileso mentalmente. Pero las órdenes de su diosa eran claras, él debía seguir instalándose aquí para llevar a cabo la vigilancia que ella le pedía. Y si ella se lo pedía era porque tenía un plan a largo plazo. No podía ser solo por la diversión de ver al gato luchando en esta situación, ¿verdad? Allen se esforzó mentalmente para recuperar el control de sus emociones. Él era el hombre que no tenía miedo de enfrentarse a optar a la menor oportunidad, no eran unas prostitutas excéntricas en un burdel las que lo intimidarían. Cuando entró en el local, lo recibió el mismo Payún que la última vez. Neela se sorprendió un poco, no esperaba que volviera. Pero tal vez debería haber sabido que no se dejaría intimidar por tan poco. Pero saber lo que quería llevaría tiempo, así que mientras tanto solo podía desempeñar su papel. Es un placer volver a verte, querido huésped. ¿Te gustaría pasar la velada con nosotros?, dijo en un tono seductor y profesional a la vez, con el rostro todavía medio oculto tras el abanico. Allen solo respondió con un pequeño gruñido y un asentimiento, antes de sacar una bolsa de dinero. Querido huésped, alégrate, porque Dezra ya está libre. Ante estas palabras, el hombre gato palideció. ¿Qué posibilidades había de que ella estuviera libre precisamente esa noche, cuando él no había hecho ninguna reserva? No tiene por qué ser necesariamente, mi pequeño gatito ha vuelto para ver a Maná. No tuvo tiempo de terminar su frase antes de que un par de tetas enormes se estrellaran contra su cara mientras la mujer que iba con ellas le daba un fuerte abrazo. La habitación habitual está libre, Dezra, le avisó Neela. Perfecto. Vamos, gatito, dijo, tomando a Allen de la mano y guiándolo tras ella. El pobre hombre no sabía qué hacer. Era Allen Fromel, vicecapitán de la familia Freya, Lavanna Freya, uno de los aventureros más poderosos de esta era. ¿Cómo había logrado esta loca imponerle su ritmo de esa manera? Y por supuesto, realmente no tuvo la oportunidad de espiar la mansión astral esa noche. Al día siguiente, mientras Belle continuaba con su vida en la mazmorra, probando su nueva armadura, Ishtar volvió a trabajar, supervisando las actividades en el distrito del placer. Pero también tenía que lidiar con sus otros problemas. Ahora estaba segura de que no quería tener más de esta guerra con Freya. El problema era que no podía decirles a todas: está bien, chicas, cancelamos todo. Al menos la mitad de las berberas se volverían contra ella, los Evilus arruinarían su vida y quién sabe qué podría ocurrirle a Kali. Básicamente, tenía un montón de problemas con los que lidiar. Pero no podía quejarse, ella misma se lo había buscado después de todo. Uno de los problemas más inmediatos con los que lidiar era el caso de Aruime. La pobre zorra todavía estaba esperando ser sacrificada a la piedra asesina. Si Hermes podía hacerle el favor de no honrar una orden por una vez, eso estaría bien para ella. Pero se podía confiar en la idiota para ese tipo de cosas.
Tenía que hacer las cosas de una manera más refinada. Llamó a una de sus ayudantes y después de unos cuantos informes poco interesantes, abordó el tema de la belleza oriental. ¿Y Haruhime, cómo van las cosas por su parte? Aún eres dócil, mi diosa. El problema es que, por lo que puedo ver, todavía no puedo atender a ningún cliente. Desafortunadamente, mi diosa. Ya veo, bueno, entonces no hay necesidad de seguir así, dile que venga a Belly Babili esta noche. Me apetece una taza de té y algunos dulces del lejano oriente. Y así su gerente se ahorrará tener que lidiar con otro cliente enojado. Muy bien, mi diosa. Para esta simple trabajadora, las órdenes de la diosa no parecían anormales. Era cierto que Haruhime era incapaz de atender a un cliente, tanto que se había convertido en una broma en su familia. Y los dioses eran conocidos por sus caprichos repentinos, por lo que no había nada anormal en el repentino antojo de comida oriental de Ishtar. Una vez que el primer asistente se fue, Ishtar recibió a un segundo, a quien le dio otra orden. Avísale a Belle que venga a verme cuando regrese de la mazmorra, no tengo tiempo para ir a la mansión astral esta noche. Sí, mi diosa. Una vez más, una orden que no era antinatural, se llevó a cabo. Una orden que no sorprendió en lo más mínimo a Belle. Sabía que su diosa estaba muy ocupada y no le extrañó que por una vez le tocara a él hacer el viaje, cosa que hizo después de una rápida ducha. No tenía ganas de ir al encuentro de su diosa cubierto de sudor. Cuando llegó al lugar se dio cuenta de que el ambiente era bastante diferente. En primer lugar, el lugar estaba un poco más tranquilo, probablemente porque la mayoría de los berberas se habían ido de expedición. Esta noticia le había dado una motivación extra, quería estar a la altura para poder enfrentarse a los monstruos Rex algún día. Pero quienes todavía estaban en Belly Babili lo miraban de otra manera, con un poco más de respeto, probablemente gracias a su pelea contra el lomo plateado, que había tenido un pequeño efecto en quienes lo habían visto. Se presentó en el piso de su diosa y ella le permitió entrar. Belle no había regresado aquí desde que se convirtió en miembro de la familia. Ella estaba sola y lo saludó con una sonrisa. Después de unos intercambios de charlas intrascendentes, ella lo atrajo hacia su cama para ponerlo al día sobre su estado. El joven había intentado replicarle que no era necesario ir allí, pero ella había insistido y él había obedecido. La cama de Ishtar desprendía algo increíblemente erótico a los ojos de Belle. Su inconsciente sabía perfectamente qué actos increíbles había presenciado ese mueble, pero una parte de él no quería pensar en ello. Una vez que la diosa volvió a quedar impresionada por el crecimiento del niño, se sentaron en los sofás, alguien tocó a la puerta y se escuchó una voz tímida. «Entra», dijo simplemente la diosa. La puerta se abrió y entró una joven con una bandeja en las manos. Belle se quedó un momento asombrada por su belleza. Era una renard, una especie rara, con pelo largo y rubio, orejas adorables y una cola tupida con pelaje del mismo color. Todo esto se veía realzado por el hermoso kimono rojo que vestía. La joven, visiblemente tímida, se acercó y colocó su bandeja sobre la mesa de café, en la que había un juego de té del lejano oriente, así como algunos pasteles de su país. Haruhime se sorprendió un poco al ser convocada, pero obedeció de todos modos. Belle, esta es Haruhime. Yo diría que es una de las joyas más hermosas de nuestra familia. Pero creo que ya te habrás dado cuenta de eso, le dijo la diosa con picardía al ver la forma en que la miraba. El chico intentó balbucear algo, pero en realidad se sonrojó de vergüenza después de mirar tanto a esa joven. Por su parte, Haruhime se puso tan roja como su kimono, sin esperar que la diosa la elogiara de esa manera. Haruhime, él es Belle, el primer miembro de los Telebat, la nueva rama de nuestra familia. ¿Has oído hablar de él antes, no? Sí, mi diosa. Es un placer conocerte, maestro Belle. El zorro se inclinó cortésmente. El muchacho se levantó rápidamente y le devolvió la cortesía. Lo mismo digo. Y no hace falta que me llames maestro. Esos dos eran realmente lindos. Había hecho bien en juntarlos, porque todo era un montaje para juntarlos de una manera que pareciera natural. En sus sueños, la diosa podía ver que Belle estaba luchando por salvar a Haruhime, por lo que había sentido la necesidad de que se conocieran. Si las cosas se salían de control, el zorro necesitaría protección y Belle sería necesario para ese propósito. Entonces Ishtar fingió estar pensando en algo y se puso de pie. Belle, acabo de recordar que tengo que resolver algo.
Espérame, no tardaré mucho, ¿vale? Está bien. Haruhime, ¿te importaría hacerle compañía hasta que regrese? Como desees, mi diosa. Y con eso, la diosa abandonó sus aposentos, dejándolos a los dos solos. Tenía la intención de estar fuera más tiempo de lo que había planeado, para que tuvieran tiempo de conocerse sin ser molestados. La parte más difícil fue encontrar la manera de entretenerse durante casi 3 horas. Por su parte, Belle y Haruhime se mostraron un poco torpes al principio y les resultó difícil iniciar una conversación real, pero tan pronto como lo hicieron, se pusieron a hablar del tema que tenían en común, las historias heroicas. Cuando Ishtar regresó, escuchó a escondidas la conversación que había entre ellos y se dio cuenta de que estaban en medio de una animada conversación. La diosa regresó a sus aposentos con total naturalidad. Lo siento, Belle, eso tomó mucho más tiempo de lo esperado. El niño y el zorro estaban sentados uno al lado del otro en un sofá, y se alejaron un poco cuando entró la diosa. La diosa sonrió con una pequeña sonrisa de satisfacción cuando los vio. Bueno, es amor a primera vista, supongo, dijo con voz burlona. Haruhime simplemente se sonrojó en respuesta, mientras Belle intentaba balbucear una disculpa vaga. Esto naturalmente hizo reír a la diosa. Ustedes dos forman un dúo encantador. Y debo decirle que tienes buen gusto, Belle. Haruhime es una verdadera rareza en todos los sentidos. No solo es una renard, sino que probablemente sea la única prostituta virgen que conocerás en tu vida. Y como en el fondo Ishtar seguía siendo Ishtar, no pudo evitar ponerse firme. Su declaración hizo que los ojos de ambos jóvenes se abrieran de par en par por la sorpresa. Belle estaba horrorizado e incapaz de decir nada, mientras Haruhime intentaba hablar. ¿De qué estás hablando, mi diosa? No puedo ser virgen. He estado recibiendo clientes, terminó su diatriba en voz baja, avergonzada de hablar de lo que tenía que hacer allí. Corrección, te desmayaste antes de empezar cada vez. Pero eso no significa que, en el mejor de los casos, los clientes saldrían de la sala furiosos. En el peor de los casos, ¿de verdad creías que Aisha, Lena y las demás iban a dejar que jugaran contigo como si fueras un simple saco de carne? Haruhime estaba realmente confundida, no estaba segura de dónde estaba parada. Se sentía avergonzada de que todo esto se estuviera discutiendo en presencia de Belle, aliviada de ser virgen, pero también agradecida por quienes la habían protegido. En cuanto a Belle, no sabía qué posición adoptar en esta conversación absolutamente lunar. Diosa. Creo que Haruhime está muy avergonzada ahora mismo, ese es el problema, Belle. Es terriblemente tímida y un poco de eso la hace desmayarse. Aquí está la prueba. Haruhime, mira aquí. Mientras hablaba, la diosa pasó junto a Belle y se levantó la blusa para revelar el musculoso estómago del joven. Six-pack, dijo simplemente el zorro antes de desmayarse. Cuando recuperó la conciencia, estaba acostada en el sofá, Belle la cuidaba, mientras regañaba a la diosa. Estás siendo excesiva, diosa. Y dije que lo sentía. Si vuelves a hacer algo estúpido, te privaré de abrazos. ¿Eh? ¡No! Eso es demasiado cruel, Belle. El zorro interrumpió su discusión mientras de repente se sentaba derecha, una vez más tan roja como su kimono, pero no estaba segura si era por el desmayo o por su extraña conversación. ¿Está todo bien, Haruhime? Preguntó preocupado, su rostro demasiado cerca del de ella para su gusto. Ese sí, maestro Belle, estoy bien. Después de asegurarse de que estaba bien y regañar a su diosa una última vez, Belle decidió que ya era tarde y que debía irse a casa. Los saludó una última vez y se retiró, dejando a la chica zorro sola con Ishtar. Habiendo recuperado el sentido, la hermosa chica oriental comenzó a guardar el juego de té. ¿Entonces? ¿Qué piensas de él, Haruhime? El zorro se sorprendió, no esperaba que la diosa hiciera tal pregunta. Es agradable. Puro, quizás un poco demasiado para esta familia, terminó la diosa, a lo que Haruhime no respondió, al ver que su diosa había entendido sus intenciones. Parecía que estaban teniendo una conversación animada. Tenemos algunas pasiones comunes, eso es todo. Frente a Ishtar, Haruhime intentó permanecer neutral y mostrar lo menos posible. Fue en casos como este en los que intentó poner en práctica su educación como hija de una familia noble del lejano oriente. ¿En serio? Yo habría dicho que te gustaba más.
La zorra intentó una vez más ocultar sus emociones, pero Ishtar tenía razón. Belle estaba teniendo un pequeño efecto sobre ella, había algo en él que la atraía. No hay nada que te impida visitarlo en la mansión astral de vez en cuando si lo deseas. Podrías continuar con tus conversaciones. Lo único que obtuvo como respuesta fue el sonido de una taza rompiéndose en el suelo. Demasiado tarde para mantener su máscara puesta, la diosa había destruido la débil barrera emocional de Aluime. La diosa la vio darse vuelta, con algunas lágrimas en las esquinas de sus ojos. Por favor, Lady Ishtar, no me haga esto, no me dé falsas esperanzas, y por primera vez, Ishtar se dio cuenta de cómo sus acciones y su deseo de venganza habían destruido la vida de tantas personas. Aluime parecía aceptar su destino, pero era solo una máscara contra la desesperación. La diosa se acercó a ella y le puso una mano tierna en la mejilla, enjugándole las lágrimas. ¿No fuiste tú quien perdió la esperanza demasiado rápido? Aluime la miró sorprendida, ¿qué quería decir? Aluime, soy una diosa, por esencia, soy eterna. Pero tú eres una mortal. Y todos los mortales, sin importar su especie, tienen en común que sus vidas tarde o temprano llegarán a su fin. ¿Qué es más importante? ¿Cuánto tiempo te queda o lo que decidas hacer con él? Aluime se quedó sin palabras. Nunca había visto a su diosa así, tierna y casi maternal. Una parte de ella quería acurrucarse junto a ella y llorar a lágrima viva, pero se contuvo. De todas formas te voy a sacar del burdel en el que trabajas, no va a ir a ninguna parte. Por el momento, permanecerás a mi servicio personal. Como desees, mi diosa, respondió Aluime tras un pequeño momento de sorpresa. No esperaba semejante cambio, aunque no fuera tan increíble. Era cierto que si no podía atender a un cliente, no tenía sentido mantenerla en su puesto actual. Y lo digo en serio. Puedes ir a ver a Belle cuando quieras. Creo que estará contento. Además, creo que le vendría bien que alguien fuera a cocinarle de vez en cuando, concluyó con una risita divertida. Estia hacía las tareas a su propio ritmo, es decir, sin ser demasiado entusiasta, pero las hacía todas de la misma manera. Por otro lado, la diosa de la belleza había descubierto que, por el bienestar de Belle, nunca, se le debía permitir acercarse a una cocina. La pobre diosa aún no tenía idea de que él fuera capaz de manipular las loncheras de Sir. Pero en cualquier caso, esto resolvió parte del problema de Aluime. Al ponerla en contacto con Belle, estaba segura de que algo beneficioso saldría de ello. Todavía existía el riesgo de que mencionara el collar y le dijera la verdad a Belle, pero Ishtar sintió que era un riesgo aceptable. Desafortunadamente, no podía quitarse el collar sin atraer sospechas. Al día siguiente de este encuentro tan inusual, Belle se puso el traje y se dirigió a la mazmorra. Su nueva armadura era realmente perfecta, y el brazalete que le había dado Ina completaba el conjunto. Equipado y motivado, abandonó la mansión astral después de saludar a una Estia recién despertada y se dirigió a la mazmorra. Cuando finalmente llegó a la plaza principal, se escuchó una voz detrás de él. «Hola. Tú, chico de pelo blanco». Se giró y no vio inmediatamente a la persona que le hablaba. Más bajo. Belle miró hacia abajo y vio a una jovencita. Era de baja estatura y estaba cubierta por un largo abrigo de color crema. Algunos mechones de pelo castaño sobresalían de su capucha. Pero lo más llamativo de ella era la enorme mochila que llevaba, que fácilmente era el doble de su tamaño. «Hola, señor aventurero. ¿Buscas un partidario que te acompañe en la mazmorra?» Y el destino volvió a moverse, al mismo tiempo, mucho más abajo en la mazmorra, la expedición liderada por Aisa finalmente había alcanzado su objetivo. Tuvieron que luchar con toda la fauna del Palacio del Agua, pero la Anfisbania finalmente estaba allí, en su gran arena acuática, lista para matar a todos los impertinentes que vinieran a desafiarla. Aquí está y nadie nos lo ha robado, desplieguen. Preparen las armas mágicas para crear los soportes. Los berberas la obedecieron y se pusieron manos a la obra. Aisa levantó entonces su gran espada para galvanizar a los demás combatientes. Sin piedad. Esta noche comeremos anguila. Esa anguila es bastante desagradable, dijo Samira con un toque de diversión. Necesito recordarte que un dragón de 2 cabezas técnicamente no es una anguila, dijo Lena, igualmente divertida. Pero las bromas no ocultaban la tensión que se estaba creando en el grupo.
Se iban a enfrentar a un monstruo Rex y esto, sin depender del poder de Arime. Iba a ser difícil para algunos de ellos, pero era una oportunidad de sobresalir. Aisa se lamió los labios ligeramente, el dragón de 2 cabezas ahora era su presa y no se iría hasta verlo convertirse en polvo por su mano. Bajo el velo de la cortesana SBAMU capítulo 7. Encuentros sorprendentes notas. Me gustaría aprovechar para hablar un poco más de mi manera de hacer las cosas. Con los personajes, aunque intento ser fiel a la obra original, tampoco intento ser totalmente fiel a ella. Para mí, cualquier fanfiction es por definición OOC, porque solo el autor de la novela puede escribir a los personajes tal y como son en realidad. Además, un fic también consiste en permitirse algunas fantasías. Así que me resulta imposible escribir personajes de la misma manera que el autor, un japonés con mentalidad japonesa, escribe una novela obviamente pensada para todos los públicos. La matanza de la familia Astraya en estilo slasher no cuenta. También me doy cuenta de que mi historia avanza bastante.